Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv. Las noticias del día. Estamos de regreso después de ese boletín que hoy era absolutamente obligado e ineludible. Hemos dedicado al 4 de julio, la fiesta nacional de los Estados Unidos. Editorial que, por supuesto, a quien ahora se dirige a ustedes le toca muy de cerca. Le toca porque es ciudadano americano desde hace años, porque reside en este país y porque además se siente profundamente agradecido a todo lo que le ha brindado los Estados Unidos, a pesar de que no nació aquí y a pesar de que su país de origen, que se lo tendría que haber brindado, no se lo ha brindado, se lo ha negado y en algunas ocasiones le sigue sometiendo a una persecución sañuda. Pero es que las naciones son como son y al final no debería sorprendernos lo más mínimo lo que acaba sucediendo con cada nación. No vamos a decir aquello que decía Nicolás Maquiavelo de que cada pueblo tiene el gobierno que se merece, pero evidentemente de ciertas naciones no se pueden esperar determinados sistemas ni determinados gobiernos, porque no hay más cera que la que arde y porque de donde no hay no se puede sacar, que decía un antiguo profesor de matemáticas que sufrí cuando tenía 11 años. Nosotros tenemos que recordar lo que es el nacimiento de los Estados Unidos. Si Estados Unidos se levanta como la primera república democrática de la historia contemporánea, es por sus raíces puritanas y porque tiene además una población que muy mayoritariamente tiene esa cosmovisión. Si crece y se desarrolla, se debe a eso, y si prospera y acaba convirtiéndose en una primera potencia mundial, es por lo mismo. En la medida en que Estados Unidos conserve esas raíces, esa cosmovisión y esa población, Estados Unidos tiene posibilidades de continuar el ritmo, no siempre brillante, a veces muy oscuro, pero en cualquier caso, al final, en resumidas cuentas, extraordinario, que ha tenido durante casi 2 siglos y medio. Si Estados Unidos pierde sus raíces, está condenado. Está condenado a ser como los países al sur del Río Grande. Y además, seguramente por razones muy similares. Y hay indicios de que efectivamente se va en esa dirección. No hay que engañarse, no hay que pensar que es alarmismo, no hay que decir, no, eso no es así. No, la historia es la que es. Los hechos son objetivos. Y el sistema que aparece al sur del Río Grande ha sido una maldición histórica para todas las naciones al sur del Río Grande. Pueden hablar de lo maravillosa que era la Edad Media, que encima se vivió en Europa y fue un periodo histórico pavoroso, verdaderamente pavoroso, con una esperanza de vida de 20, 25, 30 años. Y eso era lo que era, con un analfabetismo de más del 95% de la población, etcétera, etcétera, etcétera. Pero al final son 2 sistemas distintos. Y un sistema ha dado lugar a los Estados Unidos y el Canadá y el otro a las naciones al sur del Río Grande. Y quien pretenda que la vuelta a ese sistema en las naciones al sur del Río Grande les va a servir de algo, es que no tienen ni idea de lo que están hablando. Y además aquí hay muchísimos argumentos para demostrarlo, pero hay uno clarísimo. Cuando la gente huye, cuando la gente busca bienestar, cuando la gente pretende que sus hijos vivan mejor, ¿qué van? ¿Del norte del continente americano al sur o del centro y del sur del continente americano al norte? Pues ya está, ya lo tienen ustedes claro, no hay más vuelta de hoja. Cuando Alemania estaba dividida, los alemanes que huían, ¿de dónde iban? De la República Federal Alemana, democracia liberal, a la República Democrática Alemana, dictadura comunista o al revés. Bueno, pues saquen ustedes consecuencias, porque las cosas no pueden estar
más claras. De eso hablábamos. Feliz 4 de julio a todos los conciudadanos americanos, pero tenemos que entrar ya en nuestro boletín. Y como siempre, entramos en nuestro boletín empezando por el segmento de España. Y con una noticia, que es de estas noticias que finalmente dicen lo que es España. Luego vayan ustedes contando, cada vez que les cuenten la historia de España, digan eso de como si así se pudiera borrar la historia y se pudieran borrar las consecuencias de la realidad histórica. Pero luego uno mira lo que hay y esto, a la vuelta de unos años, habrá algún pasmado, algún aprovechado y algún ignorante que también dirá leyenda negra, esto no pasaba con Pedro Sánchez, era peor en otros sitios. Ya, vale, lo que tú quieras. ¿Cuál es la última que gira en torno a Sánchez? Pues hombre, muy sencillo, que se daba la circunstancia de que desde la Audiencia Nacional le comunicaban a Ábalos y le llegaba a Sánchez las sentencias que iba a dictar la Audiencia Nacional. En este caso, el propio presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro, que le comunicaba que Josep Lluís Trapero, el que en su día fue personaje importante en el golpe de Cataluña, lo iban a absolver. Y entonces, como lo iban a absolver, pues resulta que se podía llegar a un acuerdo con la Esquerra Republicana de Cataluña y el PDeCAT, y entonces se iban a aprobar los presupuestos generales del Estado. Esto es muy gordo, o sea, sinceramente no nos vamos a engañar. Que el presidente de la Audiencia Nacional, hombre, es el tribunal más importante de España después del Tribunal Supremo. Se dedique a informar a los políticos de lo que va a pasar. Alguno dirá, claro, Sánchez, el Partido Socialista, la podedumbre. No. Que en su momento también con el Partido Popular hizo lo mismo. Que no es que los jueces estén cerca del Partido Popular o del Partido Socialista, que a veces lo están, ¿eh? Yo conozco a algún juez prevaricador que las causas que le han llegado contra altísimos cargos del Partido Socialista, pues resulta que las ha archivado en horas, porque es un prevaricador. Es un prevaricador. Y sin embargo, otras causas que iban contra gente a la que había que destruir porque eran disidentes, pues montó una instrucción que, vamos, estaba uno más seguro en manos de la Gestapo que de este prevaricador. Y no es un caso excepcional. Y conozco fiscales, y podría dar nombres y apellidos, que prevaricando imputaban falsamente a un tercero inocente para luego, ofreciéndole el retirarle la acusación, si suscribía un falso testimonio contra la persona a la que quería destruir el fiscal, pues nada, quedaba limpio de polvo y paja. Y puedo dar nombres y apellidos, porque efectivamente esos fiscales existen. Y esos jueces que dictan unas sentencias que no tienen nada que ver con la realidad ni con lo que se ha demostrado en el curso del juicio, o que impiden instrucciones de casos porque la persona es un político relevante, o que van a la destrucción de un disidente a sabiendas de que es mentira y que todo eso es una farsa, tienen nombres y apellidos. Y yo conozco a varios, claro que los conozco. Y claro, además, pues claro, ya que el presidente de la Audiencia Nacional llame al presidente del gobierno, a un ministro, para decir, oye, que a este le van a absolver, que estéis tranquilos, hombre, esto es una vergüenza. Y si este magistrado tuviera un mínimo de dignidad, dimitiría ahora mismo. Pero claro, esto casi es un chiste. Esto casi es un chiste porque el problema es que hay otros jueces y otros fiscales que en un momento determinado pueden llamar al político de turno y decir, oye, no os preocupéis que a este lo vamos a triturar. Oye, no te preocupes y dile a tu jefe que no va a prisión. Es muy gordo lo que ha hecho, pero que no se preocupe porque es que ni siquiera vamos a iniciar el procedimiento de instrucción. Lo vamos a sobreseer, a archivar, vamos, en horas 24.
Y esta es la realidad, y esto es un retrato de España. Que esto luego a lo mejor, bueno, va a salir, no va a llegar ni a 24 horas en la prensa, etcétera. Bueno, lo que ustedes quieran. Pero esto dice mucho de lo que pasa en España. Y esto dice mucho de lo que va a pasar con todo ese rosario de causas de corrupción que ahora están por ahí flotando. Y es que van a quedar en nada. Fíjense ustedes que incluso en el caso de los ERES, que no había discusión, que habían desaparecido miles de millones de euros, que vamos, la cosa no tenía más vuelta de hoja, que se llegó a una condena firme en el Supremo, ninguno fue a prisión y todos han salido bien porque apareció al rescate el Tribunal Constitucional. Bueno, pues miren ustedes, una nación que tiene un sistema de administración de justicia como este no puede salir adelante en la vida. Y alguno dirá, hombre, pero jueces honrados, fiscales honrados, pues sí, los habrá, sí, tiene que haberlos. Pero claro, si al final luego ya sabes quién es el juez prevaricador que persigue al que tú quieres, o el fiscal prevaricador que negocia falsos testimonios sobre la base de acusaciones falsas, o el juez prevaricador que se dedica a archivar causas, a sobreseerlas cuando tendría que investigarlas, pues bueno, pues sí, si tiene usted que negociar una indemnización por despido o un pago de una cantidad de vida y tal, a ver si tiene suerte. Si no pasa nada político por ahí, pues a lo mejor hasta le hacen justicia en el tribunal. Pero como haya otra historia, olvídese usted, amigo, de lo que pueda suceder, que sea conforme a derecho. En fin, examinamos estas y otras cuestiones que les afectan con la ayuda absolutamente indispensable de María Durán. María, muy buenas noches. Hola César, feliz viernes para ti, feliz viernes para el equipo y por supuesto para todos los oyentes. La conclusión con la que podríamos empezar hoy es que no toda la corrupción infinita que rodea al PSOE es económica. Hay cosas igual de graves de las que nos vamos enterando. Y es que hoy sabemos que en 2020, 2 meses antes de que la Audiencia Nacional notificara oficialmente la absolución del que fuera mayor de los Mozos de Escuadra, Josep Lluís Trapero, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ya conocía el contenido de la sentencia. La filtración provino directamente, esto es lo más grave, del entonces presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro, quien se lo comunicó al exministro José Luis Ábalos mediante un mensaje privado, un chat privado. Ábalos, a su vez, trasladó la información también por chat a Sánchez, quien respondió con un escueto OK. El primer mensaje está fechado el 15 de agosto de 2020, y advertía que en la segunda quincena de septiembre se iba a hacer pública la absolución de Trapero, a la vez que pedía confidencialidad. Más adelante, Navarro volvió a contactar con el gobierno. El 30 de septiembre alertó de que la prensa ya sospechaba del contenido del fallo, por lo que recomendaba al gobierno manejar literalmente la situación, y vaya si el gobierno la manejó, porque la utilizó en sus conversaciones con los separatistas catalanes. Navarro presidió la Audiencia Nacional desde 2014 hasta marzo de este mismo año, de 2025, y ha reconocido haber enviado estos mensajes cuando fue contactado por el diario El Mundo, que fue quien lanzó la información en primicia, aunque decía no recordar los detalles. Este no sería un hecho aislado. Según fuentes del PSOE de entonces, Navarro compartió otras veces con el Ejecutivo el sentido de decisiones judiciales antes de que éstas fueran oficiales. La sentencia sobre Trapero era especialmente sensible, y es que en octubre de 2019 el Supremo había condenado a los líderes del Procés por sedición, pero para 2020, con el PSOE buscando apoyos para los presupuestos, necesitaban del respaldo de partidos como Esquerra y PDeCAT. Hoy Junts. La absolución de Trapero, una figura, clave para el soberanismo, facilitaba esas negociaciones. De hecho, el Consejo de Ministros aprobó los presupuestos apenas una semana después del fallo. La Fiscalía pedía inicialmente una condena por sedición y, en su defecto, por desobediencia, lo que habría implicado la inhabilitación de Trapero. Sin embargo, la sala, que estaba dividida, determinó que no había pruebas suficientes para ninguno de los delitos. Esta no fue la única vez en que los mensajes de Navarro
magistrado de la Audiencia Nacional, presidente, aparecían en investigaciones judiciales. En la operación Kitchen, por ejemplo, que afectaba al Partido Popular, el volcado del móvil del ex número 2 del Ministerio del Interior, Francisco Martínez, mostró comunicaciones con Navarro en las que éste le daba orientación sobre la causa judicial. Incluso le proponía cenar para hablar tranquilamente y le prometía avisarle sobre declaraciones graves. Es decir, el presidente de la Audiencia Nacional, no sabemos con qué objeto, aunque lo podemos intuir, daba información a quien gobernaba en el momento que gobernaba, PP y PSOE, de una manera en la que se violaba la confidencialidad necesaria que deberían mantener los magistrados. Finalmente, Martínez, el ex número 2 de Interior, fue acusado por la Fiscalía Anticorrupción y se está enfrentando ahora mismo a una petición de 15 años de cárcel, o sea que le sirvieron de poco las indicaciones, pero pese a todo ello, el Consejo General del Poder Judicial archivó las comunicaciones con Navarro, magistrado, presidente de la Audiencia Nacional, al considerar que no había materia disciplinaria. Curiosa esta conclusión también. Bueno, esta nueva revelación sobre la filtración a Sánchez se produce en un momento de mucha tensión entre el Gobierno y parte de la Judicatura, justo después de esa huelga de jueces del pasado sábado, y también coincide con críticas de manera habitual del Ejecutivo por la acción de los jueces investigando la corrupción del Partido Socialista. También parte de los jueces denuncian presuntas presiones. Por cierto, antes de dejar este asunto, la organización Hazte Oír ha anunciado la presentación de una querella contra el expresidente de la Audiencia Nacional por un presunto delito de revelación de secretos. En un comunicado, Hazte Oír detalla que además de la querella va a solicitar la práctica de diversas diligencias, incluyendo la declaración como testigos de Ábalos y del propio presidente del Gobierno. Bueno, y seguimos en otro capítulo que es el de las subvenciones, que es una de las formas que garantizan el robo del dinero de los contribuyentes. Ustedes saben que el sistema en España es muy fácil. Aparte de unas leyes fiscales que son confiscatorias, luego hay lo que en el Financial Times se ha definido como banda de ladrones, que son los buscabonus de la agencia tributaria. Y entonces, entre las leyes fiscales acusatorias, absolutamente confiscatorias, y luego la prevaricación sistemática de los buscabonus, a la gente la roban a manos llenas, dentro de la ley y fuera de la ley. Que haya tenido al final que ser un despacho de abogados extranjero el que se enfrente con esto, qué poco dice de los españoles y qué poquísimo dice de los abogados españoles. Ese dinero que les roban a manos llenas a los españoles pasa al presupuesto. Y una vez que está en el presupuesto, que parece que ya ha quedado santificado, bueno, pues entonces nos lo repartimos. Y va a parar a las castas privilegiadas, a paniaguados diversos, etcétera, etcétera. Por ejemplo, con obras que se licitan por el triple de lo que tendrían que licitarse. Lo cual es algo verdaderamente terrible, porque ustedes nos contarán cómo se puede dar la circunstancia de que efectivamente aquí haya gente que de pronto la licitación sea el triple y quien lo pague sean ustedes a los que les roban los buscabonus. Alguno dirá, usted exagera. No. Esta mañana he tenido ocasión de ver una intervención de un economista y empresario español que se llama Juan Carlos Bermejo, que por cierto realizó trabajos muy notables junto a don Roberto Centeno y que en su día además militaba en el Partido de Ciudadanos, explicando cómo hay licitaciones donde de entrada ya se cobra el triple del presupuesto de lo normal en ese tipo de obra. Ya se pueden ustedes imaginar quién se lleva el dinero, que es un dinero que previamente les han robado a los españoles. Y cuando en algún momento ha habido quien ha pretendido llegar a la administración y decir, oiga, que esto se puede hacer por menos de la mitad, por la tercera parte, pues han amenazado o bien a las empresas o bien a las personas, porque no se puede dejar de robar a la gente. Pero si por una obra que cuesta 5 nos vamos a llevar 15, ¿pero cómo se le ocurre a usted pretender que no cueste 15 si quien pagan son los idiotas que se dejan amedrentar por los buscabonus? Y esa es la triste realidad.
¿Y qué pasa? Pues hombre, que esto es el cuento nunca acabar. Esto, si tuviéramos que analizarlo caso por caso, pues sería tremendo. Pero claro, el caso que les traemos a continuación es tremendo por otras razones. Y es que el gobierno ha decidido regar a la Comisión Islámica de España, a la CIE, con 444.000 euros. Que no está nada mal, porque habrá que ver qué hace la comisión. Y alguno dirá, muchísimo más se lleva la Iglesia Católica. Es cierto, la Iglesia Católica roba infinitamente más que la Comisión Islámica de España a los contribuyentes, y además por tierra, mar y aire. Pero es que la Comisión Islámica de España, que preside un señor que se llama Ayman Albi, resulta que este señor está imputado por la Audiencia Nacional por presunta financiación de grupos vinculados a Al-Qaeda en Siria. ¿Qué significa esto? Porque esta es otra de esas cosas absolutamente maravillosas y estupendas. Bueno, una de las cuestiones podría ser, esto es una manera de acallar a los musulmanes, de mantenerlos contentos con un ente diabólico que en su día creó Rodríguez Zapatero y que es la Fundación Pluralismo y Convivencia, que lo que pretende es sobornar a las confesiones religiosas no católicas para que se estén calladitas y comulguen con ruedas de molino, y esa podría ser una de las historias. Y mire usted qué mala suerte que el presidente de la Comisión Islámica de España pues ahora está imputado. Se dan estas circunstancias, es un señor que tiene bastante palanca, como dirían en Hispanoamérica, en la Comisión Islámica de España. Hombre, y no vamos a dejar de darles casi 500.000 de euros a través de la dichosa fundación, porque este hombre está en lo que está. O ha sido un descuido, no nos hemos enterado, pero claro, no vamos a dejar a los musulmanes sin su tajada, aunque sea una tajada que son virutas comparado con lo que se lleva a la conferencia episcopal. Puede ser, esa es una explicación. Y puede haber otra explicación, y es que ustedes saben que en Siria quien ha llegado al poder han sido los terroristas islámicos. Y que además han llegado al poder con el respaldo de la OTAN, a la que España, para desgracia suya, pertenece. Y que en estos momentos pues estamos en el lavado de cara de un presidente sirio que es un terrorista islámico, pero que como se deja manejar por la OTAN y por Israel, bueno, es demócrata, es guapo, es rubio y es hasta aragonés. O sea, esta es la realidad. Y entonces resulta que, bueno, que Ayman Albi, que está imputado por la Audiencia Nacional, a lo mejor no sale tan mal de la imputación. Y además, teniendo en cuenta quién es el presidente de la Audiencia Nacional, pues lo mismo, hasta ya le han dicho a Pedro Sánchez, oye Pedro, no te preocupes que a este lo van a absolver. Como pasó con el de Cataluña, Pedro, nada, tranquilo, que lo que hago por ti también lo hago por el Partido Popular cuando se terce. Cambiamos de asunto, pero seguimos contándoles actuaciones más que cuestionables del gobierno de Pedro Sánchez, que ha concedido una subvención de nada menos que 444.000 euros a la Comisión Islámica de España, la CIE, cuyo presidente, Ayman Adli, se encuentra imputado por la Audiencia Nacional por supuesta colaboración en la financiación de grupos radicales vinculados a Al-Qaeda en Siria. Nada más y nada menos. Financiación a Al-Qaeda. La ayuda se ha tramitado a través de la Fundación Pluralismo y Convivencia, que ya solo con el nombre nos podemos imaginar cómo es y cómo actúa, y ha quedado formalizada en el Boletín Oficial del Estado, el BOE. Esta decisión ha generado polémica tanto por el perfil del beneficiario como por todo el contexto judicial. Es que no es una broma financiar el yihadismo. La subvención forma parte de un paquete que es más amplio, ojo, de 1,2 millones de euros destinados a organizaciones religiosas que mantienen acuerdos de cooperación con el Estado. En el caso de la CIE, el dinero va a servir para financiar actividades a lo largo de 2025 como asistencia religiosa islámica, obviamente, en cárceles y en hospitales, apoyo a la enseñanza del Islam en centros educativos y programas de inclusión social para comunidades musulmanas en distintas regiones del país. Aunque el Ejecutivo justifica que esta ayuda es necesaria por su interés público y social, este movimiento del Gobierno, esta subvención, desata
fuertes críticas, lógicamente, porque es la primera vez que la CIE recibe fondos públicos desde que Adli fue reelegido en julio de 2024 para un nuevo mandato de 4 años. Además, es que la reelección fue respaldada por la Federación UCIDE, que también preside él y que agrupa a más de 900 asociaciones islámicas y está implicada en la misma investigación judicial. Adli, para quienes no lo conozcan, es un médico de origen sirio, residente en España desde hace décadas. Fue detenido en 2021 en el marco de la Operación Wamor, derivada de una investigación iniciada en 2019 que descubrió una presunta red de financiación del yihadismo. Según informes policiales, habría liderado una estructura empresarial desde UCIDE para canalizar esos fondos con destino a grupos armados implicados en el conflicto sirio. De hecho, un informe recogido por El País sostenía que desde al menos 2018 esa red había dirigido recursos económicos hasta facciones vinculadas con Al-Qaeda, pese a que la causa sigue en fase de instrucción y a los indicios que vinculan a Adli y su organización con actividades ilícitas. El gobierno ha optado por mantenerle su respaldo institucional y financiero a esta entidad que representa oficialmente al Islam ante el Estado español. Nos vamos al segmento de Hispanoamérica y nos detenemos en primer lugar en Colombia, donde Laura Sarabia, la canciller, la ministra de Asuntos Exteriores colombiana, ha presentado su dimisión. La verdad es que esto venía de lejos. Esta señora lleva con el izquierda, izquierda, derecha, derecha, delante, atrás, 1, 2, 3, que era la famosa yenca de mi infancia, ya desde hace tiempo, que me voy, que no me voy, etcétera, etcétera. Bueno, al final se ha terminado yendo y se ha terminado yendo porque había un contrato para emisión de pasaportes con una compañía que se llama Thomas Gregg & Sons, es decir, Thomas Gregg y sus hijos. Y resulta que en ese momento a la señora Sarabia le dicen no, el contrato no va a ir con esta compañía y lo vamos a hacer con otra compañía distinta. Los malpensados dirán, aquí la señora Sarabia se quedó sin su mordida, se ha agarrado un rebote de 3 pares de bigotes y ha dicho me voy. Bueno, a lo mejor es eso, a lo mejor no. Se ha marchado, no se ha marchado muy mal, es decir, le ha deseado a Petro que en última instancia pues que acabe bien su mandato, que le vaya bien, en fin, que fue bonito mientras duró, pero evidentemente es otro hilo más que se le cae del gobierno a Petro, que seguramente no le importará mucho, porque cuando le ha quitado el contrato a la familia de Tomás y sus hijos y se le ha dado a una empresa de Portugal, que como todo el mundo sabe tiene unas relaciones con Colombia, vamos, estrechísimas, ¿no? La locura, ¿no? Colombianos y portugueses, primos hermanos de toda la vida, pues evidentemente aquí ha habido algo, no sabemos qué, no queremos tampoco especular con ello. Miramos a Iberoamérica, yo siempre pienso a qué países me iría a vivir si pudiera dejar España y la verdad es que a casi todos, pero hay uno que siempre pienso que no y es Colombia, porque el lío que tenemos políticamente los españoles se queda en patucos viendo lo que le pasa a Petro y su gobierno. Laura Sarabia ha anunciado su renuncia al cargo de ministra de Relaciones Exteriores mediante una carta pública tras un visible desencuentro, visible y público, con el presidente Gustavo Petro, el ex narcoguerrillero Petro, relacionado con la renovación del contrato para la emisión de pasaportes. La polémica estallaba después de que Laura Sarabia comunicara la decisión de renovar el contrato con la empresa que estaba siendo la encargada de realizarlo, con Thomas Gregg & Sons. Era la responsable de producir los pasaportes en el país. La medida extendía por casi un año el acuerdo vigente. Sin embargo, poco después la presidencia corrigió públicamente esa decisión, informando que la producción de los documentos pasaría a manos de una entidad portuguesa, lo que implicaba una desautorización directa de la ministra Sarabia. En su carta de emisión ella no menciona explícitamente el conflicto por los pasaportes, pero es verdad que sí que deja claro que su salida obedece a profundas diferencias con recientes decisiones del gobierno, es decir, con esta. Dice literalmente, en los últimos días se han tomado decisiones que no comparto y que por coherencia personal y respeto institucional no puedo acompañar, afirma, y añade, no se trata de diferencias menores ni de quién tiene la razón, se trata de un rumbo que con todo el afecto y respeto que le tengo ya no me es posible ejecutar. Sarabia asegura que su renuncia es producto de una
reflexión profunda y que se marcha con la tranquilidad de haber actuado por el bien del país. A pesar de su salida, ha mostrado, eso sí, respeto hacia el presidente Petro, a quien desea un final de mandato exitoso, y se ofrece también a seguir siendo una interlocutora abierta al diálogo, al debate respetuoso y a la búsqueda de salidas para los grandes desafíos de Colombia. Con esta decisión se cierra un nuevo capítulo de tensiones dentro del gobierno de Petro, en un contexto lleno de controversias, escándalos y desafíos en materia de gestión pública y decisiones estratégicas. Por recordar solo algunos de los últimos escándalos, además de que le han dimitido ya, no sabemos el número de ministros, casi todos, es que últimamente Petro ha sido acusado de borracho y drogadicto por su exministro también de Exteriores, al que va a denunciar, y además se ha visto salpicado por diversos casos de corrupción de cargos a los que ha tenido que cesar, eso sin mencionar las peleas de sus propios ministros en consejos televisados. En fin, está el país y está el gobierno como para apuntarse. Y nos vamos de Colombia a Cuba porque el Observatorio Cubano de Conflictos, el OCC, considera que se ha llegado a un antiguo récord de protestas contra el régimen en Cuba durante el mes pasado, nada menos que 745 manifestaciones contra el régimen. La verdad es que esto es algo que hay que ver la letra pequeña. Es decir, no piensen ustedes que está la gente totalmente echándose a la calle contra la dictadura de La Habana, porque no es verdad. O sea, la realidad no es esa. Y además, las razones son verdaderamente notables. Por ejemplo, ¿por qué se han producido bastantes de esas protestas? Pues porque no hay acceso a Internet. Y además los que han protestado son estudiantes y necesitan un Internet a buen precio. Y como no lo hay, han protestado. ¿Eso es un ataque al régimen? Bueno, como mucho a la política desastrosa del régimen, que no tiene un Internet barato, pero nada más. Luego ha habido otras protestas que tienen que ver sobre todo con la falta de agua y electricidad, que es algo verdaderamente tremendo. Pero, por ejemplo, por escasez de alimentos, en comparación con los otros temas, la que menos. Es decir, desde luego en Cuba la comida no sobra ni de locura, pero les preocupa mucho más la luz, la electricidad y el Internet que la comida. De alguna manera, la cuestión de la comida es hogaza, no es. Es decir, sigue estando racionada, no hay suficiente, etcétera, pero bueno, las protestas por escasez de alimentos han sido relativamente pocas. Y por la represión política, ¿cuántas? Pues esto es lo curioso del asunto, que menos de la octava parte tienen que ver con la represión política. Es algo verdaderamente tremendo. De cada casi 8 protestas que hay una que tiene que ver con la represión y luego habría que ver cuánta gente se ha manifestado precisamente contra la represión, porque claro, si se sientan 2 señoras de blanco, pues evidentemente eso es una protesta y efectivamente hay que respetarla y hay que escucharla. Pero te dice que la mayoría de la gente está más porque tengamos un Internet y una luz y un servicio eléctrico que por la gente que pueda estar pudriéndose ahora mismo o en el exilio o en las prisiones de Cuba. Esto es para pensarlo, ¿eh? Al final los regímenes aguantan por lo que aguantan. Desde luego hace ya la broma de casi 40 años que no se puede culpar de la permanencia de la dictadura cubana a la Unión Soviética. Ya no. Hace, más de 35 años que no. Pues analicen cuáles son las razones. Analícenlas. Porque si no, esto puede durar hasta las bodas del Cordero.
En las últimas semanas, Cuba ha experimentado un nuevo repunte de protestas ciudadanas enmarcadas en una profunda crisis de servicios públicos que ya se ha vuelto algo muy habitual en la isla. Es una constante en el día a día. Sin embargo, esta vez se ha sumado un nuevo detonante y es el aumento considerable de las tarifas de Internet móvil, algo que afecta sobre todo a la juventud, que depende del acceso digital para estudiar, trabajar o simplemente para mantenerse informada dentro de lo que permite la dictadura y de las dificultades que tienen para ello. Según el Observatorio Cubano de Conflictos, el OCC, durante este pasado mes de junio, que acaba de terminar, se han registrado en la isla 745 manifestaciones contra el régimen. Estas han incluido desde protestas en la calle hasta denuncias cívicas y acciones simbólicas de rechazo. Un dato especialmente revelador es el crecimiento de los llamados actos de desafío a la policía, así los llama el régimen, que han pasado de 159 a 283 en comparación con los últimos registros de los últimos meses. Los apagones masivos, otra constante en la isla ya, que pueden extenderse hasta 20 horas diarias, siguen siendo una de las principales causas del malestar social, pero el encarecimiento del acceso a Internet ha sido sin duda uno de los catalizadores recientes que ha movilizado, como decimos, especialmente a jóvenes del sector universitario. De hecho, al menos 25 universidades han realizado algún tipo de protesta o paro en junio exigiendo tarifas más accesibles para poder mantenerse conectados. El informe del OCC también desglosa otros motivos de protesta. 158 manifestaciones se han centrado en la falta de agua potable y electricidad, lógico que sea el número más alto. 103 acciones han venido de disidentes que rechazaban la represión del Estado contra la oposición. 62 protestas han estado relacionadas con la inseguridad ciudadana y 51 más con la escasez de alimentos, que tampoco es nueva, desgraciadamente, para los cubanos. A pesar de la censura informativa y el control gubernamental, el pueblo cubano, como vemos, sigue encontrando formas de expresar su descontento en un país que atraviesa una de sus peores crisis estructurales en décadas. Por eso que les comentábamos, la escasez de alimentos y los horribles apagones que están asolando la isla desde hace ya casi un año. El creciente número de protestas, de hecho, muestra que la inconformidad no solo persiste, sino que va en aumento contra el régimen castrista. Y nos vamos de Hispanoamérica a la información internacional para contarles que finalmente, en una votación muy ajustada, el Congreso de los Estados Unidos, la Cámara de Representantes, aprobó por 218 a 214 votos ayer, hace apenas unas horas, la Big Beautiful Bill, la ley grande y bella, como dicen algunos. Hicimos un análisis ayer de esa ley, de lo que significa la ley, que, hombre, Donald Trump está intentando venderla como la octava maravilla. Esto es una ley que efectivamente va a poner el país en orden, etcétera, etcétera, etcétera. La verdad es que no es así. Es decir, esta es una ley que cualquiera que la analice con un mínimo sentido crítico, con una mínima imparcialidad, es una ley que se podría llamar la ley del quiero y no puedo de Donald Trump. ¿Qué hubiera querido Donald Trump y sus votantes? Que les hubiera bajado los impuestos tal y como prometió en las pasadas elecciones, y eso hubiera significado que, por ejemplo, pensionistas o gente que sufre algún tipo de invalidez no habría pagado impuestos. ¿Ha sucedido eso? Pues no. Hay algunas bajadas de impuestos que, hombre, te pueden venir muy bien, porque a lo mejor vas a tener que pagar 4 o 5 mil dólares menos de impuestos al año, sube el techo de lo que te puedes deducir, pero la realidad es que esto no es ni de lejos lo que prometió Donald Trump. También prometió que el gasto público lo iba a reducir y que no solamente iba a reducir el gasto público, sino la deuda y el déficit. ¿Lo contiene la ley? No, todo lo contrario. La ley, lo que sucede es que ha pegado un subidón tremendo de trillones de dólares porque, eso sí, se recortan los cupones de alimentos, se hace más estricto el Medicaid, que seguramente hay que corregir muchos abusos, eso es verdad, pero aquí pueden acabar pagando justos por pecadores, y eso sí, gastamos muchísimo más en el complejo militar industrial.
Con lo cual, como ustedes se pueden imaginar, pues hoy, que es 4 de julio, Trump va a firmar la ley, la va a firmar en una ceremonia en la Casa Blanca que va a incluir a los pilotos que bombardearon Irán y todo lo que ustedes quieran, pero la ley es una ley que, bueno, ¿qué ley es? Sí. ¿Que es grande? Bastante. Pero que realmente sea una ley bella, no, no lo es en absoluto. Y para algunos, insistimos en ello, si la examinan con un poco de frialdad, si la examinan de una manera medianamente documentada, pues tendrán ocasión de ver que es una ley que favorece enormemente a determinados lobbies, que todavía va a gastar más en favor de esos lobbies, que para poder gastar más va a recortar en ciertos sectores, que hombre, habría que afinarlos, pero no recortar así, y que las promesas que se hicieron al electorado, por ejemplo, en materia de reducción de impuestos, pues hombre, sí, algo reducen. Bueno, eso pasa en España y la gente se desmaya al saberlo, pero no es, ni mucho menos, lo que Donald Trump prometió. Es una ley, insistimos en ello, que quizá en vez de la gran, bella ley, a lo mejor tendría que llamarse la ley del quiero y no puedo de Donald Trump. Y esta noticia ya sé que la estaban esperando. La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó este jueves, con una ajustada votación de 218 votos a favor frente a 214 en contra, la llamada gran y preciosa ley, es que la llama así Trump, impulsada por el presidente. Esta iniciativa representa la reforma fiscal y presupuestaria más ambiciosa del segundo mandato de Donald Trump. Consolida su agenda política con un fuerte aumento del gasto público y una reestructuración profunda, eso sí, de partidas clave del Estado. El proyecto, como decimos, está ya aprobado en el Senado, ha provocado también fuertes tensiones incluso dentro del Partido Republicano y se salvó in extremis por las gestiones del presidente de la Cámara Baja, Mike Johnson, que logró convencer a legisladores reticentes durante largas negociaciones nocturnas. Este texto contempla una inyección de 4,5 billones, no millones, billones con B, de dólares para extender los recortes fiscales iniciados por Trump en su primer mandato de 2017 a 2021, junto con un aumento del gasto militar y la financiación de una masiva campaña de deportaciones. Sin embargo, también incluye algunos profundos recortes sociales, especialmente en programas como Medicaid, los cupones de alimentos, y esto ha desatado, lógicamente, críticas de los demócratas y de republicanos, pues diríamos más centristas. Según las proyecciones, esta ley podría sumar 3,4 billones al déficit fiscal en los próximos 10 años, una cifra que ha generado inquietud también entre los sectores más conservadores del Partido Republicano. Mientras tanto, la Casa Blanca va a celebrar este viernes la firma oficial del proyecto con una ceremonia enmarcada en los 250 años de la independencia estadounidense. Es que es 4 de julio. Felicidades a todos los que nos escuchan desde Estados Unidos. Trump ha asegurado que esta ley va a ser el mejor regalo de cumpleaños para Estados Unidos. Desde Iowa, en un mitin patriótico, Trump también calificaba la norma como la más grande de su tipo jamás firmada y prometía que transformará el país en un cohete espacial con la frontera, economía y ejército más fuertes del mundo. Decía, entre los invitados a la firma en la Casa Blanca van a estar los pilotos que bombardearon Irán, por ejemplo, en una acción reciente y que ha llevado después de esos ataques a una tregua entre el país Israel e Irán. Trump tenía mucho interés en aprobar esta ley antes de este 4 de julio para precisamente poder escenificar este regalo de cumpleaños al país. Por cierto, la oposición demócrata ha hecho lo posible por frenar su aprobación. El representante Hakeem Jeffries de Brooklyn hablaba durante más de 8 horas seguidas en la Cámara para retrasar la votación, denunciando la falta de debate real y advirtiendo que esta ley supone una redistribución regresiva de la riqueza y beneficia a los más ricos a costa de los más vulnerables. No les sirvió de nada. Trump se salió con la suya y con este nuevo triunfo legislativo no solo fortalece, como decíamos, su segundo mandato, sino que también pone presión sobre los demócratas de cara a las elecciones de medio mandato de 2026 en una batalla política que al menos durante un año más va a continuar.
Y nos vamos de los Estados Unidos a Irán y nos vamos pues precisamente a una situación que se veía venir y que uno casi se pregunta cómo no ha pasado desde hace años. Y es que el presidente Pezeshkian ha promulgado una norma que suspende la cooperación con el Organismo Internacional de Energía Atómica y que prohíbe a sus inspectores el acceso a las instalaciones iraníes si no se garantiza su seguridad. Esto, que además previamente el Parlamento iraní lo había respaldado, pues ha entrado en vigor enseguida, pero que tiene un sentido común, total y absoluto. Si usted pertenece a el organismo que se dedica a impedir que prolifere el armamento nuclear, y usted firmó eso ya en los años 70. Y a pesar de lo que llevan diciendo décadas, no ha fabricado usted jamás una bomba atómica, ni estaba a 2 meses de fabricar la bomba atómica, ni tenía propósito de lanzar la bomba atómica. Y de pronto resulta que lo bombardean. Y además, para bombardearlo, utilizan los informes de los inspectores del Organismo Internacional de Energía Atómica. Hombre, pues evidentemente, usted suspende la colaboración con esta gentuza. Porque primero no le han garantizado que no lo bombardeen, aunque usted ha cumplido las condiciones del Tratado de No Proliferación de Armamento Nuclear. Segundo, ¿es usted el tonto dentro de la vecindad? Porque un vecino que está más abajo, que es el Estado de Israel, no ha firmado ese tratado, tiene más de 500 bombas atómicas y nadie le hace nada, ni le sanciona, ni cosa parecida. Y a usted, que no las tiene, sí, y además le bombardea. Hombre, pues es que es una cosa de sentido común. Usted imagínese que vienen por su casa periódicamente unos agentes de policía para ver cómo tiene usted la seguridad de la casa. Si tiene una alarma que funciona, si tiene unas contraventanas en las ventanas para que no puedan entrar los ladrones. Los policías le miran exactamente todo el sistema que tiene usted de seguridad y a continuación se lo pasan a la banda de ladrones del barrio y les dicen, mira, no te preocupes porque la entrada buena es por la cocina, la alarma se desconecta por aquí, entra a robar cuando quieras. Y entonces, pues resulta que viene la banda de ladrones del barrio y te deja la casa que parece un hospital robado. Y entonces tú a continuación, cuando llega la policía, dirán, voy a inspeccionar, mire, que no hace falta, que para lo que me ha servido el que me hayan ustedes fotografiado hasta los inodoros en la casa, no me hace ninguna falta, de verdad. Agente Flanagan, váyase usted a mirar otra casa y luego ya se dirá. Pues es la triste realidad y luego habrá ahora quien diga, claro, porque esto es que están a punto de fabricar la bomba atómica. Bueno, pueden estar a punto. Si ha sido un éxito tremendo el bombardeo de Israel y de Estados Unidos y ha quedado todo destruido, ¿cómo van a estar a punto? Eso tiene que ser imposible. ¿O es que nos ha engañado el presidente Trump? ¿O el presidente Trump le han engañado? Que también podría ser. Eso no puede ser. Pero claro, evidentemente, lo que tú no puedes es permitir a los comisarios de una organización internacional que vengan a ver unas instalaciones de seguridad nacional para que luego eso se filtre a una potencia extranjera que te bombardea. Si es que aquí lo raro no es que Irán haya roto sus relaciones de cooperación, las haya suspendido, para ser exactos, con el Organismo Internacional de Energía Atómica. Si es que aquí lo que no hay quien se explica es cómo esto no lo han hecho hace años. Y terminamos la semana contándoles precisamente desde Irán, país que mencionábamos ahora mismo, que el presidente del país, Masoud Pezeshkian, ha aprobado oficialmente ya una ley respaldada por el Parlamento que suspende la cooperación del país con el Organismo Internacional para la Energía Atómica, la OIEA. Ya les habíamos contado aquí en la voz de César Vidal que esto iba a suceder, pero ya es oficial. La medida entró en vigor de inmediato y marca un nuevo punto crítico, podríamos decir, en la creciente tensión entre Irán, Israel y Estados Unidos. La Asamblea Consultiva Islámica, que es el nombre oficial del Parlamento iraní, aprobó esta ley días antes. Esta norma prohíbe el acceso de inspectores del OIEA
a las instalaciones nucleares del país si no se garantiza su seguridad, según explicaba la televisión pública IRIB. Esta decisión representa una ruptura ya anunciada con los mecanismos de supervisión nuclear internacionales y puede dificultar aún más la transparencia sobre las capacidades atómicas de Irán. La aprobación llega, pues claro, tras ese contexto de alta inestabilidad regional, de ataques con esos acontecimientos del pasado 13 de junio, cuando Israel lanzaba una ofensiva militar, Israel a su aire, ya saben, contra Irán. En respuesta, el gobierno iraní disparó misiles y drones sobre territorio israelí, lo que hizo que escalara el conflicto. Posteriormente, se agravaba aún más la situación el 22 de junio, cuando Estados Unidos se unía bombardeando 3 instalaciones nucleares iraníes. Aunque desde el 24 de junio se mantiene oficialmente un alto el fuego, la decisión de suspender la cooperación con el OIEA ha seguido adelante y se interpreta por los expertos como una señal de desconfianza de Teherán hacia los organismos internacionales. Bueno, por los expertos y por cualquiera, porque es de sentido común, y se lanza también desde Irán como un mensaje político de firmeza frente a lo que considera agresiones a su soberanía. Esta medida podría complicar aún más las relaciones entre Irán y Occidente, entre realmente Israel y Estados Unidos, y plantea interrogantes sobre el futuro de la supervisión nuclear en una región que está viviendo momentos de extrema volatilidad, principalmente porque Israel se empeña en que siga viviendo. Y hasta aquí hemos llegado nosotros con nuestro boletín de hoy. María, muchísimas gracias, muy buenas noches, descansa este fin de semana, que Dios mediante nos encontramos aquí el lunes. Es todo por hoy, César, y por esta semana les emplazo a que se queden muy atentos de lo que pueda suceder hoy en Alcalá de Henares. Ya saben que el pasado fin de semana un inmigrante africano violó salvajemente a una chica española. Hace 2 noches hubo protestas junto a ese CETI, ese Centro de Reclusión de Inmigrantes Ilegales. La policía intervino de una manera también brutal, apaleando a los vecinos que solo querían protestar por lo ocurrido con esta mujer, y hoy parece que se van a repetir. Intentaré estar para el lunes, César, haceros una crónica lo más detallada posible. Feliz fin de semana, de descanso y de disfrute a todos. Y ustedes no se vayan, porque ya se recorta sobre el horizonte la silueta gallarda de don Lorenzo Ramírez, que se dirige hacia el avión del Despegamos para no darle ese niquelado a la economía mundial que le da todos los días, sino para darnos el anticipo de lo que va a ser el programa del Gran Reseteo de este fin de semana, que va a ser verdaderamente impresionante. Ya tendrán ustedes ocasión de verlo. Y después vamos a tener una entrevista que recuperamos precisamente porque en las últimas horas se ha convertido de enorme, de rabiosa, de ineludible actualidad, pero sigue siendo una entrevista verdaderamente especial. De manera que no se vayan, que regresamos enseguida.